Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Estados Unidos y estos son los hechos. El magnate Donald Trump volvió a causar polémica luego de asegurar que de llegar a la Casa Blanca deportará a todas las personas que se encuentren en el país de forma irregular. No, vamos a mantener unidas a las familias, pero se tienen que ir. Y este es el debate. La comunidad hispana y las organizaciones a favor de los derechos civiles manifestaron su indignación y rechazo por estas declaraciones, que a su parecer demuestran una vez más las intenciones del precandidato republicano de separar a las familias inmigrantes que viven en Estados Unidos. Sin embargo, para algunos republicanos, la visión de Trump sobre los indocumentados es la que más le ayudará a la nación norteamericana, con la que, según ellos, se corregirán las políticas erradas del presidente Barack Obama sobre esta materia. Con este tema comenzamos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. De inmediato formulamos la pregunta con la que invitamos a los televidentes y los tuiteros a que participen esta noche en el debate ahí a través de esas cuentas que ustedes ven de Twitter en sus pantallas. ¿Cree que la intención de Donald Trump de sacar de Estados Unidos a todos los inmigrantes indocumentados será apoyada por los electores estadounidenses? Y es que mientras continúa el fuerte apoyo de los republicanos hacia el precandidato presidencial, Donald Trump, el magnate sigue dando de qué hablar. Recientemente reveló su plan que tiene en materia migratoria, el cual generó controversia debido a que Trump pretende que todos los indocumentados salgan de Estados Unidos y acabar con la nacionalidad por nacimiento, entre otras cosas. El precandidato republicano Donald Trump continúa generando polémica. En una entrevista a la cadena estadounidense NBC, Trump dio a conocer su controvertido plan de reforma migratoria, en donde aseguró que deportará a todos los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. El magnate divulgó lo que denominó los 3 principios básicos de su plan de inmigración. Ellos son: 1. Una nación sin fronteras no es una nación. Trump asegura que debe haber un muro en la frontera sur. 2. Una nación sin leyes no es una nación. Para el magnate, las leyes aprobadas de acuerdo a su sistema constitucional de gobierno se deben hacer cumplir. 3. Una nación que no sirve a sus propios ciudadanos no es una nación. Para el republicano, cualquier plan de inmigración debe significar mejoras en los empleos, los salarios y la seguridad para todos los estadounidenses. Trump también manifestó su deseo de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, ya que según él, esto sigue siendo el imán para la inmigración indocumentada. Y planteó además aumentar las tasas en todas las visas, las temporales expedidas a directores generales y diplomáticos mexicanos, las de trabajo, de Tratado de Libre Comercio con México y las tasas de los puertos de entrada a la Unión Americana desde México. Pero el magnate fue más allá y dijo que desea revocar las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama sobre inmigración, que impiden expulsar tanto a los jóvenes indocumentados, conocidos como Dreamers, como a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus legal. No, vamos a mantener unidas a las familias, pero se tienen que ir. A pesar de las controversiales declaraciones, Donald Trump se mantiene a la cabeza del Partido Republicano en las encuestas de intención de voto. Y aunque el magnate se le conoce por sus comentarios xenófobos contra los inmigrantes mexicanos, queda la expectativa si sus propuestas serán apoyadas por los electores estadounidenses. Debatimos el tema y saludo en Washington a Federico de Jesús, estratega demócrata, ex portavoz hispano de la campaña presidencial de Barack Obama en el año 2008. En Miami están con nosotros Francisco Portillo, director ejecutivo de la Coalición de Organizaciones Latinas Unidas por una Reforma Migratoria, y Frank Resillés, analista político republicano, licenciado en Ciencias Políticas y Estudio Latinoamericano. A los tres, una buena noche, gracias por participar con nosotros. En primera instancia, conocer la opinión de Francisco Portillo sobre ese plan migratorio, esa intención que ha expresado el señor Trump de deportar a los inmigrantes indocumentados. ¿Qué piensa usted? Sí, muy buenas noches a toda la audiencia de tan importante noticiero. Realmente pues nos sentimos muy molestos, muy indignados, ¿no?, con esa guerra que ha desatado Donald Trump contra los indocumentados. En vez de presentar
planes importantes para esta gran nación. Nosotros pues estamos preparando nuestras estrategias para así mismo pues demostrarle a Donald Trump la unidad que mantenemos todos nuestros hermanos votantes latinoamericanos. Gracias, Francisco, por esta primera opinión. Frank Resillés, una buena noche, bienvenido al programa una vez más, gracias por estar de nuevo con nosotros y lo mismo. Gracias. No, gracias a usted. A todos ustedes por invitarme y buenas noches, sí. Lo mismo, la primera apreciación sobre este plan migratorio y sobre todo ese aspecto puntual que él lo ha dicho abiertamente, se tienen que ir, dijo, los inmigrantes indocumentados se tienen que ir. Bueno, mira, eso lo dice el señor Donald Trump porque él ya es bien conocido por decir cosas que ningún político serio se atreve a decir, pero en realidad nada que el señor Donald Trump ha dicho, inclusive esta misma pronunciación de tener que votar a todos los que están ilegalmente en el país, que estamos hablando de más de 10 o 12 millones de personas. Eso no es nada nuevo. Otras personas lo han considerado en el pasado, otras personas lo han hablado calladamente en el pasado. Ningún político serio se atreve a decir eso en alta voz. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en realidad es administrativamente, burocráticamente imposible en nuestro país de más de 300 millones de habitantes gastarnos meses y años en deportar a 10 o 12 millones de personas que ya están aquí en este país. Ningún político serio, sea demócrata o republicano, liberal o conservador, considera que es factible deportar a 10 o 12 millones de personas. Eso realmente solo lo dice el señor Trump porque él obviamente no tiene filtro mental en lo que son las realidades políticas del país, ¿no? Eso realmente no va a ocurrir. No va a ocurrir porque no tenemos ni siquiera la burocracia ni la voluntad política de hacerlo. Cualquier político serio, sea demócrata o republicano, lo que va a optar es por decir, bueno, los que están aquí, de una forma u otra hay que legalizarlos, aunque paguen una multa, aunque sean simplemente residentes, lo que sea. La prioridad es prevenir que sigan llegando más millones sin uno tener un control de la frontera. Pero ningún político serio dice que son deportables. Eso realmente es casi humanamente imposible. Muy bien, y una primera apreciación por parte de Federico de Jesús, estratega demócrata. Bienvenido al programa, una buena noche. Gracias por tenerme con ustedes. Yo creo que las propuestas del señor Trump van de lo risible a lo verdaderamente preocupante. Lamentablemente me gustaría estar de acuerdo con el compañero sobre de que ningún político serio apoyaría las medidas de Trump, pero esas medidas recibieron el apoyo del senador Jeff Sessions, senador de Alabama republicano, que lleva años siendo uno de los senadores más antiinmigrantes y vocíferos en contra de nuestra comunidad. Y también el gobernador Scott Walker, que es visto como uno de los favoritos para esta contienda, dijo que las propuestas de Trump son muy parecidas a las de él. Así que el señor Trump quizás usará una retórica demasiado extremista, pero la realidad es que sus políticas no son tan distintas al resto del Partido Republicano y por eso es que están teniendo tanta acogida dentro de ese electorado y está número 1 en las encuestas. Y también la propuesta de él de negarle la ciudadanía a los nacidos en este país es muy preocupante porque esa lleva siendo la ley constitucional por 150 años y claro, eso no debe de cambiar jamás. Ya vamos a hablar vamos a enfocarnos en el siguiente bloque sobre eso, el deseo que él tiene de ponerle fin al tema de la ciudadanía por nacimiento. En este momento quisiera que siguiéramos ahondando en la posible deportación de los indocumentados, de los inmigrantes indocumentados. Si llegara a darse esa oportunidad, ese escenario, hay muchos que han expresado que esto tendría un costo enorme, que estaríamos hablando de millones de dólares el hecho de deportar a los inmigrantes indocumentados. Francisco, ¿tiene algún conocimiento sobre eso? ¿Cuánto podría costar y los costos que le traería para la Unión Americana? Sí, yo pienso que realmente son planes que no dejan de quitarle el sueño a nuestra gente realmente, ¿no? Y yo pienso que aquí se está actuando de mala fe realmente. Yo pienso también que no se ha dado cuenta a Donald Trump la necesidad de la mano de obra de estos indocumentados. Ahí tiene los agricultores que están pegando el grito al cielo porque están perdiendo todas sus cosechas por carecer de mano de obra de estas personas que vienen de una u otra manera a trabajar este país, a aportar a la economía de este país. Realmente no entendemos esta posición, sabemos que es política y nosotros pues como decimos estamos preparando, vamos a defender a nuestros hermanos indocumentados hasta donde sea necesario y vamos a demostrarle a Donald Trump lo que realmente vale la pena estos indocumentados en esta gran nación.
Ahora, Frank, ¿tiene alguna cifra de cuánto podría costar, Frank Resillés, esta idea, esta iniciativa de Donald Trump? Y repetimos, estamos hablando de un escenario hipotético en el cual él llega a la presidencia y hace realidad todo este plan migratorio. Y una parte de ese plan migratorio es deportar a los indocumentados. He leído en la tarde de hoy unas cifras que hablan que cada indocumentado, cada inmigrante indocumentado, el hecho de ser deportado podría costarle por persona $12,000 alrededor. Esa es la cifra que yo he leído. Correcto. Mira, esto realmente, como estás diciendo, que es hipotético, y decididamente es hipotético porque no creo que tenga ni siquiera una gota de realismo. En realidad, la cifra para deportar a 10 o 12 millones de personas en este país, de más de 300 millones, que 12 estén ilegales, las cifras serían billones de dólares, es decir, miles de millones de dólares. Estamos hablando de por lo menos una docena de miles de millones de dólares, 12 billones de dólares para hacer esto. Y el precio no es el tópico a debatir aquí. No es el precio, es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tomaría deportar a 10 o 12 millones de personas de los Estados Unidos? Tomaría más de 4 años de presidencia de una persona. Tomaría 10 o 12 años en deportar a 10 o 12 millones de personas. Si deportamos a razón de 1,5 millones al año, que es mucho, estamos hablando de una década, estamos hablando más de 2 términos presidenciales de cualquier presidente, menos pensar el señor Trump. Así que en realidad yo creo que esto que dice el señor Trump, como digo y lo vuelvo a repetir, lo dice él porque él no tiene filtro político en su cerebro, porque simplemente él está diciendo lo que mucha gente ha dicho en el pasado de ambos partidos, pero todo el mundo sabe con los pies en la tierra y la cabeza en los hombros que eso no es factible. Claro. Uno puede pensar de esa forma, decir esas cosas, pero uno sabe que al fin y al cabo eso no se va a dar así. Si no, no estuviéramos hablando por tantos años de una reforma migratoria. Simplemente hubiera una expulsión de ciudadanos, y eso obviamente todos sabemos, de todos el arcoíris político de los Estados Unidos, que eso no es factible. Claro, y hago énfasis en lo que acaba de expresar Frank Resillés. No estamos hablando, y lo importante aquí no es el tema del costo, y no nos estamos centrando en el costo. Simplemente es un elemento para matizar aún más la discusión esta noche en el programa. Sobre ese tema, Federico, para dejarlo a un lado ya, eventualmente, hipotéticamente, tendría unos costos enormes para la nación. Sí, o sea, primero está el costo operacional de llevar a cabo esa cacería de brujas, que sería determinar quién está indocumentado y quién no, y se prestaría para verificar pues los documentos de personas que quizás no tengan certificado de nacimiento, pero hayan sido nacidos aquí, y lo que se llama en inglés racial profiling, ver el etnicidad o la raza de la persona y que ese grupo sea sujeto a la persecución. Está también el costo económico de dejar de tener esa mano de obra en los Estados Unidos. Serían miles de millones de dólares, estoy de acuerdo con Frank, y también el costo emocional de dividir a tantas familias. El presidente Obama ha tratado de detener las deportaciones y son los republicanos los que lo han llevado a corte para detener eso, y también los Dreamers, personas que básicamente fueron traídos aquí de niños, no conocen ningún otro país y serían deportados a un país que no conocen. O sea que los costos operacionales, los costos políticos, emocionales serían devastadores, y obviamente la economía sufriría, y por eso es que hay también los pocos, aunque los hay, conservadores que están a favor de una reforma migratoria, pero hasta ahora no hemos visto que ellos exitosamente hayan detenido al señor Trump, porque la mayoría de ellos están de acuerdo con él, aunque usen unas palabras un poquito más políticamente correctas. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces, toquemos otro de los puntos polémicos de este plan anunciado por Donald Trump, y ya lo anunciaba Federico de Jesús en su primera respuesta. El fin a la ciudadanía por nacimiento. Francisco, le pregunto sobre esa iniciativa que tiene en la cabeza Donald Trump. Bueno, realmente no entendemos estas declaraciones de Donald Trump. Sabemos que esto es constitucional, no permiten que los hijos de estas personas que son nacidos pues sean unos ciudadanos americanos. No se puede, también sería un gran gasto enorme también a querer quitar la ciudadanía a estos nacidos acá y también deportarlos prácticamente. Yo pienso que lo que Donald Trump está repitiendo lo que ya años atrás se ha venido manejando,
inclusive se presentaron proyectos de ley en el Congreso y en el Senado, los cuales no pasaron, no tuvieron el apoyo suficiente porque no se van a querer prestar a violar la Constitución General de la República. Yo pienso que esta es una política barata de Donald Trump, este es un politiquillo, digámosle así, de pueblo, le podemos manejar así, y aparte de eso realmente es lamentable y nosotros nos sentimos sumamente molestos porque no podemos permitir que nuestras familias sean separadas, ¿no? Que nuestros hijos, que los hijos que nacen aquí de personas indocumentadas tengan también y se sigan manteniendo el mismo derecho conforme a la Constitución General de la República. Yo pienso que esta es una cortina de humo prácticamente para ganar votos, pero en aquellos estados que realmente son antimigrantes, porque estados como la Florida y otros estados no tienen esa aceptación. Yo lo dudo que Donald Trump sea el candidato del Partido Republicano, porque hay grandes elementos en el Partido Republicano, como el caso de Jeb Bush, que es una persona que entiende la situación de los inmigrantes, entiende la situación difícil que se está viviendo en este país, y aparte de eso es muy contradictorio en muchos aspectos. También cuando te habla del muro, del control del muro, sabemos que se están contradiciendo, porque realmente donde deben de controlar es internamente. Aquí hay más de 12 millones de personas que las agencias federales desconocen dónde viven estas personas por carecer de una identificación, carecer dónde ubicarlo. Realmente yo pienso que la solución aquí es aprobar ya una reforma migratoria integral, y eso del chivo expiatorio de asegurar la frontera ya se disco raya demasiado ya. Muy bien, Frank, ¿qué opina sobre esa iniciativa de ponerle fin a la ciudadanía por nacimiento? Creo que está también avalada, como lo decía Francisco, por la Constitución. Correcto, déjame explicar lo que decía el señor Francisco. Mira, esto es aún menos probable que la otra pregunta de deportar a 10 o 12 millones de personas de los Estados Unidos. Y te explico por qué es menos probable. Para hacer este tipo de cambio legal que quiere el señor Donald Trump, hay que tener una convención constitucional donde 2/3 de todos los estados, de los 50 estados de Estados Unidos, tienen que estar de acuerdo a traer la pregunta si se debe cambiar o eliminar de una forma u otra la enmienda número 14 de las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, si sí o si no, el sí tiene que ganar, la aceptación de un cambio de esa enmienda tiene que ganar por 3/4 partes de los 50 estados de los Estados Unidos. En otras palabras, 40 estados de los Estados Unidos tienen que estar de acuerdo a cambiar la enmienda número 14 de la Constitución para entonces hacer lo que dice el señor Donald Trump que él quisiera hacer. Prácticamente desde el punto de vista científico-político, tener otra convención constitucional y cambiar una enmienda en este país es dificilísimo de hacer y simplemente ocurre 1 o 2 veces en la vida de un ciudadano en este país. Yo tengo 53 años, en los 53 años que yo tengo de vida he visto 1 o 2 enmiendas ser cambiadas. La última, la penúltima que tuvimos en la Constitución, es decir, la 27 y la 26. Y eso fue en la década de los 70, en 1972 y 69. Eso para explicarte, darte un ejemplo de cuán poco y cuán raro es cambiar una enmienda de la Constitución de este país. Así que eso es aún más difícil que argumentar la expulsión de 10 o 12 millones de habitantes de los Estados Unidos. Simplemente es dificilísimo hacer eso. No obstante, estoy consciente de lo que dice el señor Donald Trump. Hay países en Europa, por ejemplo, como Suiza, y con muchos otros países en Europa, no solo Suiza, pero Suiza es el más conocido, que sí tiene esa ley, que uno no simplemente es ciudadano suizo porque uno se mude a Suiza, trabaje en Suiza por X años. No, para uno ser ciudadano suizo, tienen que tener tus padres haber sido suizos de nacionalidad, de nacimiento. Así que lo que está pidiendo el señor Donald Trump, aunque es increíblemente imposible de hacer en Estados Unidos, sí hay realidad de que se hace y se ha hecho en muchos países de Europa. Y también le doy un ejemplo y ojalá sirva también para los televidentes. Australia también lo tiene. El solo hecho de nacer en Australia no le da la ciudadanía australiana al niño o a la niña si los padres no tienen el estatus de ciudadanos ya completamente legalizados. Voy con Federico de Jesús. Federico, sobre lo que usted mismo andaba en la primera respuesta, ¿usted ve viable y quizás coincide con Frank Resillés en ese tema de que es prácticamente imposible modificar la Constitución para acabar con la ciudadanía de nacimiento?
Sí, es bien difícil, prácticamente imposible, aunque pues en teoría si tú consigues 2/3 partes del Congreso y como él dijo 3/4 partes de todos los estados ratificar una enmienda constitucional es sumamente cuesta arriba, pero lo que hay que mirar detrás de esto es la retórica xenofóbica, tratar de explotar el racismo que todavía hay lamentablemente en una minoría pero muy ferviente en Estados Unidos, porque ¿quién determina entonces cómo funcionaría eso? Los hijos de los hispanos entonces no tendrían la habilidad de que sus hijos sean ciudadanos y los anglosajones sí. O sea, esto definitivamente abre unas heridas del pasado nefasto racial de este país, porque precisamente el sueño americano se trata de que no importa tu trasfondo económico, social, étnico, racial, en Estados Unidos uno puede buscar oportunidades y tiene que haber igualdad de derechos para todos. Esa es la teoría y debería de ser la práctica, y el señor Trump quiere acabar con parte de las cosas que son lo más grande de este país. Él dice de restaurar que Estados Unidos vuelva a ser grande, pues esto definitivamente le restaría a esa retórica. Y yo creo que el señor Trump es un hombre de negocios y él sabe de dólares y centavos y sabe que sus propuestas son nefastas, pero él está tratando de apelar a esa base radical del Tea Party conservadora del Partido Republicano, que lo que le gusta es tener la carne roja de alguien que diga cosas en contra de los hispanos y las minorías, y eso hay que detenerlo de plano.